palabra, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya daba yo las gracias a los medios que nos acompañan, de manera también especial a mi querido amigo el jefe Madero, que como decía ha ocupado un papel muy relevante encabezando la Comisión de Economía, pero también convocando a que escuchemos a muchísimos sectores frente a estas diferentes pandemias que estamos enfrentando. Efectivamente, el día de hoy queremos nuevamente insistir en que de no cambiarse el rumbo de las decisiones que se están tomando desde el gobierno federal, fundamentalmente esta pandemia de salud, que ya es una pandemia económica por los miles y miles de contagios que está provocando mortandad de empresas, pero particularmente pérdidas ya de miles y miles de empleos en el país, está a un paso de convertirse en una muy profunda crisis social de consecuencias que no podríamos ni siquiera advertir en este momento. Justamente la definición textual, una de las tantas definiciones de una crisis social, es cuando la situación que se enfrenta en un país prevalece fundamentalmente la incertidumbre y se desconocen cuáles pueden ser incluso las causas finales. Algunas de las características de lo que conlleva una crisis social es cuando tenemos que enfrentar crisis en aspectos de salud, en economía, en materia de violencia, y digamos que todo esto está combinado hoy en lo que podríamos definir desafortunadamente como una tormenta perfecta. La CEPAL advierte que a lo largo del año 2020 las economías de la región van a tener la peor caída de toda la historia. En principio la CEPAL hablaba que la caída la podríamos comparar con la Gran Depresión. Sin embargo, en los últimos informes ha señalado que ni siquiera va a ser comparable con lo que pasó en la Gran Depresión, que tendríamos que irnos por lo menos al año 1914 para poder establecer un mínimo de comparación frente a esta que es la peor crisis de toda la historia de la región. La CEPAL advierte que dejará al menos 30 millones más de personas en pobreza y evidentemente va a profundizar los niveles de pobreza extrema y por supuesto de la desigualdad. Quiero destacar, son muchos los sectores, pero quiero destacar particularmente uno por la cantidad de empleos que genera, que es el sector del turismo. Lo hago solamente como algo representativo de la crisis que estamos enfrentando prácticamente en todos los ámbitos de la economía. El turismo equivale para México al 10% del Producto Interno Bruto. El pasado mes de abril, solo por mencionar algunos datos, ya los viajeros internacionales a Cancún habían caído en casi el 100%, a Puerto Vallarta y a Los Cabos en al menos 99%. Se prevé que el turismo en el mundo puede caer hasta en 80%, y esto va a provocar un desempleo de al menos 100, 120 millones de personas en el mundo. En el caso de nuestro país, la caída del turismo va a ser por lo menos la mitad de la caída del Producto Interno Bruto, que por cierto, lo más optimista es que se está previendo una caída de al menos el 8%, pero tenemos cifras que van hasta el 14 o 15% en la caída del Producto Interno Bruto, y esto tendría consecuencias de entrada, al menos este año para el turismo, de la pérdida de 1 millón de empleos. Quiero destacar que es un sector que emplea de manera muy significativa a mujeres, a jóvenes, por supuesto a hombres, pero sobre todo a mujeres, a jóvenes, y se está previendo una recuperación hasta el año 2023 en el caso de nuestro país. Si no se acompaña, como hemos venido insistiendo desde el PAN y desde otros sectores, esta terrible crisis de salud y esta muy profunda, la más grave crisis económica que tengamos siquiera recuerdo, pues entonces no tenemos ni siquiera capacidad de poder explicar cuánto va a durar o de advertir esta crisis y la profundidad de la misma. Lo que sí podríamos decir es que la respuesta reiterada del gobierno ha sido un no definitivo. Salvar millones de empleos no son prebendas ni privilegios, se está haciendo en todos los países del resto del mundo, y simplemente, bueno, a lo mejor es importante, si ya esto no mueve a la acción, que sepan que el fisco va a dejar de recaudar solamente por esta caída del sector del turismo
alrededor de 100,000 millones de pesos tan solo en el año 2020. Quiero decir que las cifras oficiales reportan ya una caída durante las 3 últimas quincenas de más de 700,000 empleos, es decir, empleos perdidos. Se han perdido más de 700,000 empleos ya en solamente 3 quincenas. Y lo que estamos observando es que las respuestas no solamente son de manera muy limitada, sino son totalmente excluyentes. Se han presentado desde el grupo parlamentario y seguramente el jefe Madero podrá reiterar en ellas, pero yo terminaría diciendo que entre el mes de marzo y abril se han perdido 8 empleos en promedio cada hora y que abril, apenas hace unos días, se ha registrado la mayor pérdida de confianza del sector emprendedor en nuestro país. Termino diciendo que están dadas las condiciones, desafortunadamente, si no se cambian las decisiones que hoy se están tomando para entrar a la crisis que estoy segura no queremos millones y millones de mexicanas y de mexicanos, que es la crisis social, caracterizada por graves problemas en salud, en economía, en materia de violencia, que no ha estado en cuarentena. La violencia, ahí están las cifras, aunque no se quiera ni siquiera reconocer, particularmente en el caso de nosotras las mujeres, entre muchos otros aspectos, se daña día con día la certeza jurídica y evidentemente hay una pandemia de odio que se incentiva desde la más alta responsabilidad de nuestro país, mañana con mañana, día con día, y todos estos ingredientes es los peores ingredientes con que podemos enfrentar lo que hoy vivimos. El odio convierte cualquier oportunidad en una derrota. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias. Senador Madero, por favor. Acompañan al equipo. Listo ya. El Senado. Ya saludo a todos de comunicación, los medios que nos acompañan amablemente, a mi secretaria, a mi senadora, ya le iba a decir, extraordinaria, que admiro y que quiero mucho, Josefina Vázquez Mota, por su compromiso y trabajo incansable por las causas de México y de los mexicanos. Yo quiero decirles, amigos de los medios de comunicación, que percibimos una situación de deterioro muy grave, que nos acercamos a un descalabro nacional de proporciones insólitas, que una gran crisis sanitaria se está volviendo una gran crisis económica y esta gran crisis económica se volverá una crisis social. Y todo esto por la incapacidad del gobierno del presidente López Obrador, que ha provocado, primero, que tengamos la mayor tasa de letalidad de América Latina, de los contagiados, el 10% fallece, y esta es una evidencia de que no estamos preparados, no se están tomando las medidas adecuadas en el sistema, no se está apoyando con los recursos, con los equipos, con las preparaciones, los respiradores para hacerle frente. Y entonces tenemos la crisis sanitaria con la mayor tasa de letalidad. La crisis económica, tendremos la mayor recesión de todos los países de América Latina. México es el que va a tener la caída más profunda, cercana al 10%, entre el 7 y el 10% del PIB se perderá este año. No habrá país que nos iguale. Y también la mayor generación de pobreza, ya lo dijo la senadora Vázquez Mota, más de 10 millones de nuevos pobres, más de 35 millones de mexicanas y mexicanos que no tendrán ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. Y todo por las decisiones contaminadas de este gobierno, que agravan la situación ya de por sí grave y alarga la caída. No solo va a ser más profunda, sino que la recuperación más tardía, más lenta que el resto de las economías. Por eso queremos hacer un llamado urgente al gobierno para que recapacite,
para que hagamos las decisiones de políticas públicas basadas en evidencias y no en prejuicios, no en ideologías ni en dogmas. Que se tomen los datos de evidencias analíticas, técnicas en materia de inversión, de empleo, de comercio, de las caídas que está habiendo ahorita en la actividad económica y lo que se pronostica. Se avecina un colapso en el tema energético y las decisiones que se están tomando las complican aún más porque mandan mensajes de total preocupación a los inversionistas que ya están en México y a los que estaban pensando venir a nuestro país y que paralizarán las inversiones. Este gobierno le apuesta fuertemente al Tratado de Libre Comercio y a la capacidad exportadora en nuestro país, pero para exportar se necesitan inversiones y muchas inversiones están detenidas por este tipo de comportamiento caprichoso del gobierno federal que cambia, que altera, que modifica las reglas del juego a la mitad del juego y siempre en beneficio del gobierno y en deterioro de los inversionistas particulares. Esto está afectando de una manera severa y lo que anticipamos es que se dará igual en el proceso de desescalamiento de las medidas de contención, una muy posible rebote en los meses próximos y alargará más la situación crítica. Se habla de un descontrol, falta de coordinación de las decisiones que está tomando el gobierno federal porque no se están tomando en base en evidencia. Y hay mucho descontrol, el transporte público, los mercados siguen con actividades que ponen en riesgo a la mayor parte de la población. Esto sobre todo en los estados más pobres y en los cinturones más pobres de las ciudades es donde se verá el daño más grave, con un desempleo rampante que no lo hemos visto en décadas. Efectivamente, como lo dice la senadora Vázquez Mota, más de 1.200.000 empleos se perderán en este año. No se crearán los 2 millones de empleos que pretendía el presidente Andrés Manuel. Entonces, no solo no se van a crear 2 millones, sino que se van a perder 1.200.000 y los que permanecen habrá una precarización del ingreso. Y pues esto anticipa un problema de proporciones sociales que afectará también incluso la violencia, la seguridad y la confianza en nuestro país. Por eso el llamado es a que el presidente admita una deliberación más técnica, más basada en evidencia, menos prejuiciada e ideologizada, menos política, electoral, como la está haciendo hasta ahorita, para tomar decisiones en beneficio del país. Todos los países están considerando el ingreso básico universal o el salario, como lo están proponiendo en otros países, tiene distintos nombres, pero es un salario, un sueldo para la población que enfrente esta emergencia con condiciones mínimas y que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, que nadie le falte lo mínimo para obtener la canasta básica alimentaria, que son 3.207 pesos. Esta es una propuesta que no debe ser considerada que porque el PAN la propuso hay que rechazarla. Se está viendo en muchos países del mundo como una fórmula de las más eficaces para garantizar el piso parejo y para transitar durante este periodo de parálisis económica, de atingencia, de este coma inducido de la economía mexicana que afectará el ingreso de las familias. Aparte está la resistencia a apoyar a las empresas, que eso también tendrá consecuencias muy grandes en donde habrá una pérdida de la estructura productiva de nuestro país, sobre todo de las micro y pequeñas empresas que constituyen
más del 90% de las empresas son de este tamaño y que son las que serán mucho más afectadas. En la Comisión de Economía estamos preparados para aprobar los dictámenes que tienen que ver con los cambios legislativos para estar acordes y preparados para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio el 1 de julio. Eso ya hemos tenido reuniones, ha habido consensos, y en ese sentido vamos avanzando. Pero la preocupación es que el Senado no se reúne para evaluar una ley de emergencia económica como lo están haciendo en todos los países del mundo para analizar y darle una respuesta de la proporción del problema. Y aquí se está atendiendo con respuestas ordinarias, simplemente son inerciales, aunque le aumente los montos o anticipe las entregas, no se está atendiendo con la gravedad y profundidad que vivimos esta crisis con medidas de ese tamaño. Nos estamos quedando cortos, nos estamos quedando atrás y nos estamos quedando fuera de lo que otros países están haciendo para poder atender de mejor manera los problemas de salud, de economía y los problemas sociales que generará esta crisis que estamos padeciendo. Yo con eso termino, Sergio, y poniéndome las órdenes de todos y agradeciendo de nuevo a la senadora Josefina Vázquez Mota por compartir este espacio en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Madero. Gracias, senadora Josefina Vázquez Mota. Gerardo Cedillo se acaba de disculpar, entonces tendría la palabra Vero Méndez, después Karina Aguilar y después Félix Muñiz. Vero, ¿nos escuchas? ¿Sí estamos ahí? Sí, te escuchamos. Okay. Sí. Buenas tardes, senadores. Pues la situación económica que se avecina para México verdaderamente es cruel y lo que le sigue. Yo quería preguntarles, ante este escenario de que se esperan casi 2 millones de desempleados en México, ya está diciendo el Coneval que son 10 millones de nuevos mexicanos en pobreza extrema después de la pandemia. Y ante esta negligencia del mismo gobierno para entrar en un plan nacional de apoyo económico, donde les ha dicho a los empresarios literal que se rasquen con sus propias uñas y que si quiebran ni modos, preguntarles, ¿hay posibilidad, hay mecanismos de ir a organismos internacionales para denunciar esta situación? Claro, por la situación de las energías limpias, he escuchado que ya algunos legisladores promoverán recursos, apoyarán a los empresarios en algunos organismos internacionales. Pero en cuanto a la situación económica, no sé, llevar este cruel escenario de México a organismos internacionales, a la OCDE, a la Haya, no sé. ¿Ustedes cómo ven? ¿Hay posibilidad de eso? Gracias, Vero. Senadores, ¿quién quisiera responder? Yo una parte y seguramente el jefe Madero tendrá algo valioso que aportar. Lo primero, Vero, agradecerte mucho tu pregunta. Yo comparto absolutamente todo y suscribo lo que has señalado. Y habría que decir también que incluso ya antes de la pandemia estábamos sufriendo una caída muy importante de nuestra economía autoinfligida, porque la verdad es que ya teníamos una parálisis y un nulo crecimiento. Ya había sectores como el de la construcción que tenían caídas de entre el 8 y el 10%. Eso fue antes de la pandemia. Vamos a recurrir a todas las instancias que sean necesarias, nacionales e internacionales, porque la respuesta que se ha encontrado es una puerta que está totalmente cerrada. Por ejemplo, escuchamos con atención las 68 propuestas del Consejo Coordinador Empresarial, pues que prácticamente las tiraron a la basura. Por parte del Partido Acción Nacional hemos propuesto esta ley de emergencia a la que se refería el senador Madero, junto al ingreso básico universal, pues también la exención de impuestos sobre la renta a quienes estén ganando menos de 10,000 pesos, la suspensión mínima de 4 meses de pago a trabajadores que tengan hipotecas en el Infonavit, en el Infoviste,
No estamos pidiendo que se dejen de pagar impuestos, pero estamos pidiendo que se den plazos. ¿Qué está pasando? Micro, pequeñas, medianas empresas suman cerca de 5 millones. Estamos hablando de la peluquería, la papelería, la lonchería, la pequeña fonda, es decir, hay casi 20 millones de empleos. Y si llevan 4 semanas con la cortina cerrada y no ha habido un solo cliente, bueno, pues entonces ya en este momento hay más de 700,000 familias sin ingreso que ya no tienen que llevar a las mesas. Esto es una crisis social, es decir, no es que vayamos, se puede poner mucho más grave, por supuesto. Entonces, nosotros seguiremos trabajando con todos aquellos sectores que estén decididos a hacerlo. Hemos visto frente a esta violación totalmente de la ley de las energías limpias, no es que se vayan a presentar amparos, es que ya hay una serie de demandas que se han venido presentando. Lo que es una tragedia es que si bien es cierto que nadie es responsable de que llegó esta pandemia, sí somos responsables de cómo respondemos frente a ella. Yo terminaría diciendo que me sumo a las voces que estamos exigiendo que se sesionen las comisiones, que se nos permita, como en el resto de los congresos del mundo, porque allá afuera hay millones y millones y millones de familias que no solamente están sufriendo el dolor de la pérdida en materia de salud, ya con un INSABI que, por cierto, no funcionaba antes de que llegara la pandemia y ahora está demostrando toda su vulnerabilidad, sino enfrentando pérdidas de empleo a una velocidad que era inimaginable. Entonces, las propuestas están aquí y nosotros seguiremos avanzando. Gracias, Vero. Gracias, senadora. Senador Madero, ¿algo o pasamos a la que Muy rápido, para Por lo que ya excelentemente respondió y aportó la senadora Vázquez Mota. Yo solamente decir, Vero, esto. Después de que esto pase, va a quedar un comparativo del ranking de México en distintos indicadores y en todos vamos a quedar en el peor nivel, si no es que en el último lugar. En el último lugar, como bien lo dices, de generación de nuevos pobres. No va a haber país en América Latina que genere más de 10 millones de nuevos pobres. De aumento de la desigualdad, más de 4 puntos en un solo año del índice de pobreza extrema, de la caída del PIB, de la pérdida de empleos. Todos estos indicadores, México va a salir en el peor lugar. Y esto nos vamos a utilizar y a recurrir a todas las instancias internacionales, no solo desde el punto de vista legal, sino también político, para ir analizando las políticas públicas que funcionan y las que no funcionan y qué contenidos tienen. En qué países, qué tipo de reacciones, qué tipo de sistemas de salud, qué tipo de decisiones unipersonales o colegiadas, institucionales, políticas o científicas son las que al final del día logran que un país responda de mejor manera. Como bien lo dice la senadora Vázquez Mota, nosotros no preveíamos el tema de la pandemia, pero sí se distinguen los países por el tipo de respuesta, por el tipo de gobierno, por el tipo de políticas públicas que está teniendo cada país y van a obtener un resultado distinto. Y el de nosotros va a salir reprobado, va a salir en el último lugar de la clase de todos los gobiernos del mundo. Y nuestro gobierno y nuestro presidente todavía siente que es el modelo, el ejemplo a seguir, que está haciendo bien las cosas. Y esto es más patético, porque ni siquiera conciencia del problema tenemos en nuestro gobierno. Y esto pues se va a traducir en sangre, sudor y lágrimas para muchos mexicanos. Muchas gracias, senador. Gracias. Tiene la palabra Karina Aguilar. Karina, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes a todos. Preguntarles sobre este anuncio que hace el presidente de la República hoy en la mañana de que él está preparando ya un índice diferente de medición alternativo al Producto Interno Bruto que va a medir crecimiento, bienestar y felicidad. Entonces, si esto es posible, si se puede trabajar con un índice alternativo,
porque bueno, pues las mediciones internacionales son a través del PIB, según tenemos entendido. Eso por un lado, y preguntarles también cuáles son las repercusiones de esta propuesta de Morena que hace ayer la diputada Dolores Padierna de desaparecer los 44 fideicomisos para ayudar a que el gobierno federal tenga más recursos. Gracias. Senadora Vázquez. Si me permiten, Karina, muy bienvenida, te agradezco muchísimo tu pregunta. Yo lo que te puedo decir de manera muy concreta es que no solamente el discurso, la narrativa, es que siempre tienen otros datos. Ahora inventan sus propios indicadores. Es muy grave, como dice el senador Madero, que lo que esté gobernando sea una visión meramente ideológica. Lo que estamos viviendo hoy en el país no es un tema de partido. Estas son propuestas que nosotros compartimos desde el Senado de la República del PAN, pero hay muchas otras propuestas, es decir, la destrucción de instituciones en el país sigue avanzando día con día. Ya se destruyeron las estancias infantiles, el Instituto del Emprendedor, la destrucción de la legalidad, ahora la destrucción es no querer reconocer lo que los especialistas y los científicos están señalando. Todas las mañanas se ofende a alguien diferente. Los médicos mercenarios, los ingenieros y los arquitectos no sirven para nada. Los economistas ahora pues totalmente desacreditados. Las políticas económicas que funcionan en otros países aquí simplemente se desprecian. Yo quiero reiterar que tenemos una voluntad para construir, y que esto que estamos planteando no obedece solamente porque somos oposición o queremos que le vaya mal a este gobierno. Hemos reiterado nuestra voluntad de construir, pero nos parece gravísimo, gravísimo. Y las señales que día con día se dan a la inversión y a la certeza jurídica son cada vez peores. Ya se canceló un aeropuerto, ya se hizo una consulta a mano alzada para cancelar una inversión de una cervecera. Ahora nos encontramos primero la ocurrencia del INEGI, después ahora esta otra de medir crecimiento, bienestar y felicidad. Toda esta atención debería estar concentrada en ver cómo salvamos vidas, millones de empleos, y cómo no llegamos a una mucho más profunda y grave crisis social. Entonces, respecto a esto, Karina, esta sería mi respuesta. Y respecto a la desaparición de los fideicomisos, bueno, pues es muy claro que lo que no tienen son suficientes recursos, y menos los van a tener, porque frente a la destrucción de las empresas se les olvida algo muy fácil, que para eso sirve la economía y la ciencia, así sean ciencias sociales. Simplemente, si las empresas siguen quebrando, ¿quién va a pagar impuestos? Y así dispongan arbitrariamente o contra la legalidad de todo lo que han dispuesto, pues de todas maneras no va a alcanzar, porque finalmente no hay quien esté produciendo y no se puede repartir aquello que no existe. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, senadora. Senador Madero, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que el presidente le falta estudiar. Quiere inventar el hilo negro. Primero, esta es una salida retórica a su fracaso económico. Él criticó a los gobiernos anteriores porque crecían poco. Primero, después ofreció crecer al 6, después le bajó al 4, y luego que dijo que el 2, y luego ya dijo que no habíamos tenido recesión el año pasado y que íbamos bien. Y ahora está inventando esto. Y digo, lo está inventando el hilo negro, porque lo único que quiere son justificaciones para explicar su fracaso estrepitoso en materia de pérdida de confianza, pérdida de inversión, pérdida de creación de empleos y pérdida de crecimiento y valor económico. Los índices, México ha sido pionero en la medición de índices como el Coneval, que es un órgano autónomo, mide la pobreza de manera multidimensional, no solamente por el ingreso monetario, sino también por los satisfactores y derechos sociales que tienen los mexicanos. Pero a nivel internacional se usan y se adoptan el Índice de Desarrollo Humano Integral y el Índice de Desarrollo Social.
Incluso ya hay un índice de la felicidad que el gobierno de Bután lo sacó. Esos índices existen desde hace mucho, que no salga con retóricas o inventos a tratar de decir que se le acaba de ocurrir una maravillosa idea, cuando el mundo esto ya lo tiene muy superado en conceptos teóricos y analíticos que los miden y que miden distintos agregados, no solo la producción del agregado económico, del valor agregado de la economía, que es el PIB, ni el PIB per cápita, que es un promedio, sino que también integran satisfactores, derechos y oportunidades que tiene la población en cada uno de los países para hacerlos comparables, ¿no? En todos esos, México va a salir con las políticas de Andrés Manuel López Obrador reprobado, porque vamos a evaluarlos con estándares internacionales, no vamos a inventar un índice propio, sino que tiene que ser comparable, y eso ya existe, y existen desde hace más de 30 años. Gracias. Senador, Perdón, muchas Perdón, Perdón. Sergio, nada más quisiera comentarle a Karina, por último, y agradecerte nuevamente, Karina, que los inversionistas ven los indicadores que ve todo el mundo. Dudo mucho que se vayan a guiar por los nuevos inventos, que como dijo el senador Madero, no inventos son, porque ya existen, pero digo, la fuga de capitales ahí está, y la falta de inversión también, y la realidad de las familias también. Entonces, pues sí, cada día más grave toda esta serie de anuncios que suman solamente a la incertidumbre. Es decir, que existen estos indicadores que ya son mundiales, como el PIB, y por ejemplo, el Banco de México no podría adoptarlo como tal. No, el Banco de México es un órgano autónomo que tiene como función el cuidar el poder adquisitivo de la moneda. Esto se traduce en estabilidad de precios en las finanzas y garantizar que exista un sistema financiero que tenga recursos y flujos suficientes para su operación. Este es el Banco de México. El Banco de México no va a adoptar ninguna otra responsabilidad o medida. El Banco de México eso es lo que mide. El INEGI sí mide muchas de estas otras indicadores. Es cuestión nada más de utilizarlos y referirse a ellos. Pero lo mide el INEGI, lo mide el Banco Mundial, no el Banco de México, lo mide el Banco Mundial. Otros organismos internacionales como la ONU los utilizan, el Fondo Monetario Internacional. Estos índices existen y se utilizan, y en todos salimos muy mal rankeados. Déjame decirte un dato muy rápido. En los índices económicos de valor agregado, México es la 14ª economía del mundo. Pero en el índice de desarrollo humano integral estamos en el nivel 65. Ahí estamos en la lona. Estamos en el índice de desigualdad, en el índice de corrupción, en el índice de salud, de educación, de inseguridad, todos esos de opacidad. Estamos en los niveles del 50 al 100 de los 194 países del mundo. Entonces, esos índices existen. El presidente los desconoce y trata de utilizar esto como una ocurrencia, como una novedad, cuando estas metodologías se han desarrollado a nivel internacional desde hace más de 3 décadas. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Tendría la palabra Félix Muñiz, posteriormente Lucía Calderón y finalizamos con Leti Robles. Félix, ¿nos escuchas? Félix, ¿nos escuchas? ¿Estás conectado? Déjenme checar. Creo que se nos fue Félix. Bueno, tendría la palabra entonces Lucía Calderón en lo que vemos y regresa Félix. Lucía, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, senadores. Muchas gracias por la entrevista. Senadora, usted habla del tema de turismo. ¿Qué tantas posibilidades hay de que, así como ya se declaró que la minería, que la construcción, que el área automotriz son actividades esenciales, también se incluya a la parte turística? Claro,
manteniendo esas líneas que marcan la cuestión de salud, el sistema de salud para evitar más contagios. De acuerdo a la experiencia en otros países donde ya están abriendo los espacios para convivir, el turismo local es el que está llegando a los negocios, no el internacional. Pero ¿qué tantas posibilidades hay de que aquí en México ustedes, como grupo parlamentario, soliciten que también esta actividad se considere como esencial, considerando todos los efectos negativos que ha tenido en la economía? Y otra pregunta, por favor, respecto siguiendo la pregunta que hizo la compañera, en cuanto a esta medición que pretende hacer el presidente, que sería muy doméstica, supongo, porque pues a nivel internacional existen, pero no, en México solo el índice de la felicidad aquí nosotros no lo tenemos. ¿Qué tanto es hablar en el vacío cuando se hablan en estos términos con una visión muy personalista del presidente acerca de lo que hay realmente, lo que está ocurriendo en la población mexicana? Entonces, ¿qué podemos esperar de este planteamiento? Que se lleve, como preguntaba la compañera, a las políticas públicas, que esto también se integre como indicadores de medición. Esa es mi pregunta, porque me queda así como confuso el tema. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Respecto al turismo, voy a responder. Por supuesto que nosotros hemos reiterado que debe ser considerada una actividad esencial, no solamente por su gran generación de empleos y por todos los impactos favorables que provoca, sino porque como ingreso de divisas el turismo está colocado en los primeros lugares en nuestro país. Cuando observamos, Lucía, en otros países del mundo, cómo están apoyando la reactivación turística, verdaderamente es, digamos, no tiene precedente lo que se está haciendo, por ejemplo, en la Unión Europea. Estamos totalmente de acuerdo en que se sigan los protocolos porque lo más importante es seguir protegiendo las vidas, pero las contradicciones son permanentes. Por un lado, hay un desprecio de pruebas y por otro lado, los especialistas señalan que para regresar a una actividad económica con mayor certeza, lo decía el doctor Jaime Sepúlveda, se requiere al menos aplicar al mes 1 millón de pruebas. Esperamos que COFEPRIS finalmente resuelva su burocracia interna y acepte lo que está pasando en el resto del mundo y tengamos acceso a estas pruebas. Por otro lado, si seguramente lo has leído ya, lo ha leído Lucía, algunas de las medidas que se exigen para la reactivación económica a la industria, a las empresas, es que tengan cubrebocas todos sus colaboradores. Y simplemente pongo sobre la mesa qué paradójico que se haga como una obligación con la cual nosotros coincidimos. Creemos que los cubrebocas deben de haberse incorporado no ahora, desde hace mucho tiempo insistimos en ello. Y cuando escuchamos las conferencias de prensa de quien lleva la responsabilidad del manejo de esta pandemia, pues nunca lo hemos visto con cubrebocas, ni el propio presidente. Entonces es una contradicción permanente cuando leemos todos los protocolos de seguridad que tienen que seguir las líneas aéreas, y qué bueno que así se haga. Uno de los requisitos indispensables es justamente usar este tipo de protección. Entonces, creo que los mensajes cotidianos son totalmente contradictorios. El turismo es una actividad esencial, requiere todo el acompañamiento y todo el respaldo que sea necesario, porque está compuesto de miles y miles de micro, pequeñas y medianas empresas, y porque tiene al menos 4 millones de trabajadoras y trabajadores en sus filas. Yo es lo que podría decir respecto al turismo, y seguramente el senador Madero nos comentará la insistencia en estos indicadores, que yo hago votos porque de verdad estoy segura que el Banco de México ni le hace caso a estas cosas, porque afortunadamente es autónomo y su responsabilidad en la estabilidad de la economía, que ya es la responsabilidad primera y más importante de un banco central, y que confiamos totalmente en esta institución, y pues a lo mejor intentarán promover estos nuevos indicadores, pero finalmente la realidad es una, y esa es la que tendrá que guiar. Esta es mi parte de la respuesta. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, senadora. Senador Madero, por favor. Muchas gracias.
Bueno, yo sí creo que, insisto, estos indicadores ya existen, ya se arranquean a todos los países, ya México está evaluado por estos indicadores y sí se deben utilizar para las políticas públicas. Yo creo que lo que está haciendo el presidente López Obrador es negarlos, desconocerlos y ahora decir que va a crear uno. Es ignorancia supina, total, absoluta. Y también distractiva, trata de distraer con discursos populistas. Sí hay un tema de que no es lo único que debe medirse la percepción económica, pero sí hay una correlación entre el ingreso económico y los otros índices de desarrollo humano. Les voy a poner una gráfica, es una correlación donde a partir de un ingreso promedio de un país mayor de $10,000 per cápita, el índice de desarrollo humano ya se dispara a los niveles superiores a nivel mundial. Y abajo de ese nivel de ingreso económico, por debajo de los $10,000 per cápita anual, los niveles de desarrollo humano, de bienestar y desarrollo social bajan de manera muy, muy grande. Entonces, sí hay una correlación que el presidente trata de negar, de desconocer, y sí debe haber, para que haya desarrollo, debe haber un desarrollo económico incluido, porque no puede haber desarrollo social si no hay un desarrollo del ingreso, de la economía, del bienestar de las familias. Se basa primero que nada en tener un buen salario, tener un buen ingreso, y a partir de ahí vas a tener mejor educación, mejor salud, mejor alimentación, etcétera, ¿no? Y esa correlación el presidente la niega y es un error metodológico como el que cometió de manera estúpida cuando presenta su documento de reflexiones de la economía en tiempos del COVID y presenta el índice de Gini, que es el de la desigualdad. El índice de la desigualdad te dice que entre más te acerques a cero, un país tiene una mejor distribución del ingreso, y donde más te acerques a uno, ese país tiene mayor desigualdad. Pues la gráfica que presenta toda la argumentación que dice en su discurso es que los gobiernos neoliberales aumentaron la desigualdad y la concentración de la riqueza. Pues lo que presentó él, él decía con las palabras eso, pero la gráfica que presentaba de Banco de México y del INEGI decían lo contrario, que en esos gobiernos que él llama neoliberales, la desigualdad fue tendiente, en una pendiente a la baja, hacia cero, ubicándose en el 0.43% del índice de Gini, que es un índice de desarrollo alto. Pero sobre todo lo que se debe ver es la tendencia con su gobierno. Una vez que se mida esto, porque se mide cada 2 años, dentro de 2 años, se verá un disparo muy grande y aumentará la desigualdad de manera muy dolorosa, igual que la pobreza. Yo nada más para terminar rápidamente, Lucía, comentar que quienes ya miden algunos de estos indicadores que hoy se quieren presentar como una novedad, ONU, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, el BID, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y la Organización Mundial del Comercio, solo por mencionar algunas de estas organizaciones que tienen este tipo de medición o algo muy parecido. Gracias. Muchos senadores. Tienen la palabra Félix Muñiz. Félix, ¿nos escuchas? ¿Te van a activar tu micrófono? Sí. ¿Ahí me escuchas? Sí, por favor. ¿Me escuchan? Correcto, senadores. Muy buenas tardes, senadores. Bueno, pues con este planteamiento que ustedes nos hacen de incrementar, si digo también lo dice el Coneval, de 10 millones de pobres, ¿qué esperamos? ¿Se desatará violencia? ¿No habrá empleo? ¿Qué es lo que esperan? No creo que alcance tanto el dinero para que se les dé un subsidio, el que sea que se tenga que dar para contener ya a otros 10 millones de personas. En su valoración ya dice el senador Madero que está reprobado el presidente, pero en una escala de 10 al 0, ¿qué calificación le pondrían? ¿Qué calificación reprobatoria? Y si para un poco salir de esto se tendría que recurrir al endeudamiento. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, Félix. Yo por mi parte te comentaría que entre más sigamos dilatando las medidas correctas, pues la profundidad de la crisis, el dolor, la pérdida será mayor y también la duración para poder lograr cualquier reactivación. Ya, digamos, el sector turismo está hablando que si se le deja a su suerte, como se ha dejado a todo el resto de los sectores, pues que vayamos pensando que hasta el 2023 podrá siquiera acercarse, y eso de manera lejana, a lo que se vivió en el año 2019. ¿Qué manifestaciones? Pues yo creo que es muy impredecible, hay una gran incertidumbre, pero de entrada, ¿qué significa ir entrando cada vez a una mayor profunda crisis social? Millones de desempleos, miles y millones de familias sin ingresos, sin otro tipo de acompañamientos, que por cierto ya se habían empezado a destruir desde antes de la pandemia. Evidentemente hemos visto con enorme preocupación que la violencia, lejos de disminuir, ha crecido y ha crecido de manera muy significativa a lo largo de esta pandemia. Hemos visto el reparto de despensas abiertamente a la luz del día de diferentes grupos de crimen organizado con absoluta impunidad, es decir, ejerciendo como un gobierno paralelo, que no va a haber inversiones porque si no hay certeza jurídica y los contratos se cambian un día sí y otro también, pues simplemente hay muchos otros países donde invertir y evidentemente todo esto va a llevar a una mayor dificultad para poder satisfacer con lo mínimo que se requiere en una familia. Yo diría que una expresión clara de una crisis social ya muy profunda es cuando ya no existe comida en la mesa de las familias. Y hoy esto ya empieza a suceder en muchas familias. Yo te diría, vamos muy tarde, pero estamos a tiempo de hacer las cosas mucho mejor. Estamos a tiempo si hay disposición en el gobierno de escuchar y de dejar atrás la campaña y las posiciones radicales y de incentivar esta pandemia de odio para empezar a construir conjuntamente. No hay manera de resolver esto si no es con las medidas correctas. Y de mi parte, respecto al endeudamiento, las deudas cuando son para cuestiones de productividad, de no dejar morir no solamente a las empresas, sino a millones de empleos y a miles de vidas, pues entonces serán deudas responsables. Nosotros nunca vamos a avalar un endeudamiento irresponsable o que comprometa a generaciones completas, pero lo que está pasando hoy, al no tomarse las decisiones adecuadas, es que se está perdiendo el futuro de esta generación y de al menos una o dos generaciones más hacia adelante. Prácticamente la movilidad social en México está detenida desde hace mucho tiempo, pero hoy está totalmente paralizada. De mi parte sería mi respuesta, Félix. Muchas gracias. Senador Madero. Con eso me quedo igual. Gracias. Tendría la palabra Leti Robles. Leti, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sergio, senadora, senador, buenas tardes. Un poquito apresurada porque ya literalmente me cerraron mis adelantos. Les quiero preguntar a ambos, ¿qué va a pasar con el PAN en el escenario en que llegue al Senado de la República esta reforma que ha propuesto Morena para eliminar los 44 fondos y fideicomisos que van a afectar a la industria cinematográfica, a la atención de derechos humanos, a los defensores de los derechos humanos, al Fonden, que es para las emergencias, para protección civil, entre muchas otras cosas? Quisiera saber si el PAN está abierto o buscará diálogo con Morena para evitar que su mayoría pues logre concretar esta reforma legal que les basta con los votos que ellos tienen con sus aliados políticos, si el PAN buscará un diálogo con las comunidades de artistas, de creadores y de defensores de los derechos humanos que se vean afectados por la eliminación de estos fondos que tienen muchos años de existir y que han ayudado de mil formas. Y por el otro lado, al senador Madero en particular, senador, preguntarle, el día de hoy el INEGI ha dado a conocer que la percepción de corrupción en México no disminuyó, como dice el gobierno federal, sino que por el contrario aumentó en 2018.
la incidencia era de 14.635 por cada 100.000 habitantes y hoy el INEGI muestra que en el 2019 aumentó a 15.732 por cada 100.000 habitantes. La pregunta concreta es, senador, si usted cree que estos datos están demostrando que la mañanera solamente es un espacio para dar a conocer spots de gobierno que se alejan de las realidades y de los números concretos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Leti. Yo muy rápidamente 3 cuestiones. Una, siempre hemos mostrado total voluntad al diálogo. Por supuesto, estaremos escuchando y de hecho ya lo hemos estado haciendo de manera reiterada en diferentes comisiones o espacios a todos los sectores que están siendo gravemente afectados. En segundo lugar, también hemos mostrado siempre disposición y diálogo con el grupo mayoritario y con sus aliados. Y, por supuesto, yo te diría que el PAN, y lo hemos demostrado, no vamos a acompañar absolutamente nada, ni fuera de la ley, ni que represente un daño todavía mayor al que ya se ha venido infligiendo a sectores completos y al país también. Entonces, vamos a acompañar lo que sea responsable, pero jamás vamos a acompañar ni ocurrencias, ni tampoco a que sigan desmantelando las instituciones del Estado mexicano. Es lo que te diría, Leti, decirte que hoy en el bloque opositor, y también lo hemos demostrado, pues lo que esta pandemia ha provocado también es un bloque mucho más sólido y unido, con el propósito justamente de trabajar en lo que es prioritario y dejarnos de distracciones y de asuntos que verdaderamente representan no solamente un daño gravísimo para las arcas del país, sino para millones de familias. Gracias. Yo nomás agregar, Leti, también saludar, yo creo que esta es la crónica de un populismo desmentido por la realidad, de un engaño, de una mentira, contradicha por los hechos. En muchos sentidos, el presidente Andrés Manuel ganó la presidencia, los votos, con mentiras. Y hoy, día a día, la realidad, los datos lo están encuerando, lo están evidenciando, que era puro jarabe de pico, puro rollo, puro populismo, pura demagogia. Vamos a crecer al 6%. Pues ni madre, no estamos creciendo nada. Oye, no, como yo voy a hacer un gobierno austero, me van a sobrar 500,000 millones de pesos el primer año, porque no voy a ser corrupto y voy a ser muy austero. Ni madre, le faltaron 200,000 millones. Y esto, cada día va haciéndose más grande la necesidad de recursos, Leti. De tal manera que empezó desesperadamente a buscar en la administración, en todos los cajones, a ver dónde había lana. Y empezó, y el primero que se chutó, bueno, pues fueron los programas que existían, los desapareció, como de las estancias infantiles, como todos estos programas que el INADEM los hace cash out, los monetiza y se pone a repartirlos como dinero. Después le falta dinero y entonces usa un fondo de estabilización para los ingresos presupuestales. ¿Qué quiere decir? Bueno, para que cuando la economía no creciera, que no le faltara el dinero al presupuesto del gobierno federal, ni el de los estados ni municipios. Pero él se lo gastó en gasto corriente. Después de que se agota ese, dice, oye, pues ahora los fideicomisos, que aquí había otros cajoncitos, mira, este es el cajón de los fideicomisos y vamos a chutarnos todo eso para el gasto corriente y para los programas del presidente, que son el Tren Maya, el aeropuerto y sus programas sociales. Y ya va enfilándose esto a una crisis presupuestal. El año que entra no le va a alcanzar la lana y el año que entra va a tener que contradecir otra de sus mentiras populistas y demagógicas de la campaña y va a tener que impulsar una reforma fiscal en donde habrá nuevos y mayores impuestos. Porque no hay manera, no le va a cabrar, no le van a cuadrar las cifras, va a haber menos ingresos y más gastos. Entonces, esta es la crónica de este fracaso de un demagogo que supo engañar pero no cumplir.
y nos va a llevar a todos de corbata, porque en el barco vamos todos, pero él es el que lleva el timón y nos está arrastrando para aguas muy complicadas, muy turbulentas y mares muy procelosos. Muchas gracias, senador. Tendría la palabra, perdónenme, Sandra Tapia. Sandra, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes. Sandra Tapia Reimer. Es una pregunta muy concreta relacionada con la propuesta que hizo la diputada Laura Rojas sobre este al Ejecutivo Federal para que otorgue por 3 meses a estas personas que pues han perdido sus ingresos por la pandemia. La pregunta concreta es, ¿de dónde tendrían que salir estos recursos? La verdad es que esto no lo tengo claro. ¿De algún fondo? ¿Cómo tendría que ser? Porque obviamente se necesita dinero para que se pueda erogar este presupuesto que será millonario. Muy rápido, Sandra, muy rápido. Esto ya lo hemos dicho N veces. Lo primero es difiriendo los programas que ahorita no son prioritarios, como el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería. Son proyectos de inversión que no les pasa nada, nadie se va a morir si el Tren Maya lo comienzas dentro de 6 meses y no ahorita. Y sí se van a morir muchas personas si ahorita no tienen dinero para comer. El monto es 3,207 pesos, eso es lo que dice el Coneval, que es lo que se necesita para la canasta alimentaria. También lo dicen los organismos empresariales, este salario solidario, y esto es lo que también los organismos como el CIDE también lo está apoyando. Estas medidas se están haciendo en otros países y creo que el salario mínimo vital también le llaman algunos. Saldría primeramente de ese, no necesitas ningún endeudamiento adicional, simplemente diferir estos proyectos 6 meses y estos utilizarlos para en estos 3 meses apoyar. Bueno, yo me sumo a la respuesta del senador Madero, por supuesto, y simplemente decir que Pemex perdió en un trimestre 500,000 millones de pesos. Es decir, está poniéndose un dinero que es urgente para lograr la sobrevivencia de millones de personas en una caja que sabemos no solamente no es la mejor, sino es en un riesgo enorme de una empresa totalmente perdedora. Entonces, me sumo totalmente a lo que ya se ha expresado. Gracias. Y una pregunta más, ¿cómo están pues estas uniones, estas alianzas para que pueda prosperar? Porque el planteamiento, la verdad, es muy bueno, pero dado que pues el grupo parlamentario en el Congreso de Morena está pues mayoriteando, ¿cómo tendría que ser y cómo son los cabildeos también con el gobierno federal para que puedan escucharlos? Bueno, en la Comisión de Economía, el senador Madero ha hecho invitaciones a la propia secretaria de Economía, a otro tipo de funcionarios. Hoy nosotros en la Junta de Coordinación Política también hemos abierto este diálogo. Ayer lo hicimos con el canciller y así estaremos haciéndolo semana con semana. Y vamos a seguir insistiendo y tocando todas las puertas, porque evidentemente lo que estamos proponiendo es una acción responsable que terminaría diciendo, ha sido empleada, instrumentada en la gran mayoría de los países que están enfrentando esta pandemia. Y eso es al menos, es la medida mínima que se ha empleado, porque a estas se han sumado muchos otros incentivos que aquí se han despreciado del todo. Entonces, reiteramos esta voluntad de diálogo y seguiremos haciendo todo lo que nos toque hacer para que suceda. Gracias. Tendría la palabra Rubén Arizmendi. Y al final yo les un comentario. Rubén, por favor, ¿nos escuchas? Sí. Muy buenas tardes, senadores. He escuchado con atención todos más bien la respuesta a los cuestionamientos de mis compañeros, es más interesante, pero en mi caso me gustaría salirme un poquito del tema para que hicieran algún comentario sobre la suspensión que otorgó un juez al SENACE sobre el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad y confiabilidad de seguridad del sistema eléctrico. ¿Algún punto de vista que me pudieran dar al respecto, por favor? Senador Madero. Sí, con mucho gusto. Debe
de proceder todos los amparos y todas las suspensiones. Ya empezaron a proceder y hay 14 suspensiones porque es una ilegalidad y es un crimen lo que está haciendo el gobierno federal. Está matando por contaminación 5 veces más mexicanas y mexicanos que por el coronavirus. Hoy muchos periódicos retoman lo que está contaminando la refinería de Tula cuando están quemando, las termoeléctricas están quemando el combustóleo cargado de azufre y México se está fallando en los compromisos internacionales. Entonces, por el derecho a la salud, por el derecho a la certidumbre jurídica, al cumplimiento de los contratos, se van a perder todos los amparos de este gobierno, igual que los perdió y los ha perdido cuando hace interpretaciones unilaterales y caprichosas, como en el tema de los gasoductos, que tuvo que renegociar y decir que había hecho un ahorro al país, pero en realidad les dio 5 años más de concesión a las empresas. Así va a acabar siendo esto. Es un crimen y es un crimen que también va a ser revertido por las instancias jurídicas de todos los amparos nacionales e internacionales. Y me da mucho gusto que... Yo solamente añadiría, Rubén, agradeciendo tu pregunta, que también es condenar a las familias mexicanas a un monopolio de altísimas tarifas y quitarles la posibilidad de un consumo donde se tenga la libertad de elegir y donde se tenga acceso a energías mucho más económicas, más baratas y sobre todo más limpias. Entonces, hasta donde tengo conocimiento, somos prácticamente el único país del mundo que va en sentido contrario donde va el resto de los países del planeta. Y coincido absolutamente con lo que señala el senador Madero. No solamente se incumplen contratos pactados en México, sino también de carácter internacional. Es otro revés para el gobierno federal. Ya el presidente dice una cosa y parece que su gabinete le lleva la contraria. Ayer Torruco, incluso el secretario de Turismo, dijo que siempre sí los fines de semana largo, ¿no? Cuando el presidente había dicho que no. Entonces, esta determinación, esta suspensión del juez, pues viene a manifestar las equivocadas políticas que está tomando el presidente de la República. Para mí es un punto a favor, estimado Rubén, de la población, pero sobre todo de la legalidad. Y queda demostrado que el desprecio a la legalidad y a las reglas y a los contratos no solamente es muy costoso, porque ya cuando hay rectificación, seguramente muchos capitales ya no están aquí o ya decidieron no seguir invirtiendo y hay una vía que era totalmente innecesaria. Entonces, ojalá que los puntos sigan siendo a favor de la legalidad, por supuesto, y particularmente de la libertad y de la ciudadanía. Muchas gracias. Para finalizar, tanto Félix Muñiz como Lucía Calderón me piden que les insista en preguntarles si le pudieran dar una calificación de 0 al 10 al presidente. Senador Madero. Yo me sumo a lo que el senador Madero ha dicho. Creo que nosotros podemos poner cualquier calificación. Ya se ha hablado que la realidad está reprobando lo que se está haciendo y las decisiones que se están tomando. Pero la parte más dolorosa de esta reprobación es que hay rostros, hay nombres, hay historias de vida. Cuando se desconoce con una gran carga machista y misógina, por ejemplo, el crecimiento terrible de la violencia contra las mujeres, y ni siquiera se habla de la violencia contra niñas y niños porque simplemente para este gobierno no existen. En las 25 prioridades de este gobierno, busquen ustedes, no existen las niñas ni los niños. Existe el Tren Maya, Santa Lucía, muchos otros, Dos Bocas, pero no existen las niñas ni los niños. Entonces, yo creo que la peor reprobación está en el dolor totalmente autoinfligido que debe evitable a millones y millones de familias de un país que, quiero terminar diciendo, somos una gran nación, llena de talento, llena de espíritus emprendedores, que queremos construir
Y reitero, esto no es un tema de partido. Lo que yo por lo menos estoy diciendo aquí, me hago cargo de mis palabras y mis afirmaciones, no tiene que ver solo porque esté hoy en la oposición. Tiene que ver porque no podemos darnos el lujo ni permitir que se pierdan el trabajo de todas, no sé cuántas generaciones y las generaciones que están por venir. Entonces, convoco a terminar con esta pandemia de odio y de destrucción cotidiana y que hagamos el trabajo que nos toque hacer. Pues para mí la peor reprobación está en la muerte de vidas, evidentemente la pérdida de vidas humanas y en la muerte de millones y millones de empleos y oportunidades por no hacer lo que se tiene la responsabilidad de hacer y no gobernar para todos y querer insistir en que esos otros simple y sencillamente están en el desprecio, si no es que en el cajón prácticamente del olvido. Muchas gracias, senadora. Pues con esto daríamos por terminada. Les agradezco mucho a los compañeros de los medios de comunicación. Gracias, senadora Vázquez Mota. Gracias, senador Madero. Y bueno, los estaremos convocando posteriormente y agradeciéndoles su asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta pronto.